¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la constitucionalidad en el Perú con otro notable invitado, César Burga, sociólogo directamente desde Lima. César Burga, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. César, tú has dicho, y leo tus palabras, que la Fiscalía y el Tribunal Constitucional del Perú está bajo el control de la extrema derecha. ¿Cómo esto se manifiesta en las decisiones que ha tomado ese tribunal en el último año? Bueno, en realidad hay varias cuestiones que indican este control de la extrema derecha, ¿no? Se podría decir que uno de los primeros síntomas de esto ha sido lo que ya sabemos que sucedió durante el año pasado, que fue el ataque permanente a el gobierno del presidente Pedro Castillo. Ese fue un acto evidentemente organizado y orquestado por la extrema derecha con la permisividad de la derecha más moderada que quería ver afuera al presidente Pedro Castillo. Ahora, en este año, esta hegemonía, este control de la extrema derecha de los aparatos de justicia y del Tribunal Constitucional se expresa principalmente en una serie de medidas inconstitucionales que se han ido aprobando, como la intervención de algunos organismos autónomos, como la Defensoría del Pueblo, como el recorte inconstitucional de atribuciones de algunas superintendencias de educación, como la SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Esta superintendencia que fue creada a través de una reforma universitaria y cuyas atribuciones han sido recortadas de manera ilegal y arbitraria con el aval del Tribunal Constitucional. Y por supuesto también se expresa esto en las movidas de la Fiscalía, que está permanentemente removiendo a fiscales que representando a algunos sectores de la derecha o algunos sectores progresistas son incómodos para esta extrema derecha, ¿no? Entonces, esto nos muestra que el control de los aparatos de justicia, perdón, de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal, que es la máxima corte de nuestro país, está pues en manos de este sector más rancio y más reaccionario, ¿no? Tú incluso has mencionado que lo que le hicieron a Pedro Castillo ha sido un golpe. En ese sentido, tú has dicho que el presidente Castillo, dices tú, el Tribunal Constitucional le sacó la facultad de lo que tú llamas cuestión de confianza. Cuéntanos cómo jugaron con ese elemento y cómo es la versión, digamos, la retórica, la versión oficial, porque la derecha lo que vende es que Castillo dio un golpe y ellos, pobres víctimas, tuvieron que reaccionar ante el golpe de Castillo. Cuéntanos la versión que tú conoces desde el punto de vista de este Tribunal Constitucional que tú dices está en manos de la derecha. Sí, de manera bastante breve, ¿no? La cuestión de confianza en el Perú tiene una historia particular porque se planteó, se aprobó como una forma de resolver las crisis políticas entre el Parlamento y el Ejecutivo que desde la fundación de nuestra República se han producido. Cada cierto tiempo en el gobierno de Bustamante y Rivero, perdón, de Bustamante y Rivero, si no me equivoco, en el gobierno, en fin, en una serie de gobiernos siempre han habido crisis entre el Ejecutivo y el legislativo. Y estas crisis no tenían una solución. Entonces, ¿qué pasó? Se instauró la cuestión de confianza como una forma de darle al presidente la facultad de disolver el Parlamento y evitar que las crisis terminen en golpe de estados como pasado durante toda la historia del Perú. Este es el sentido de la cuestión de confianza y esta facultad se utilizó durante el gobierno de Vizcarra en el año 2019, perdón, para disolver el Parlamento de manera constitucional. El presidente Castillo contaba con esta facultad constitucional para resolver un impasse político y de esta manera evitar pues situaciones de conflicto social. Sin embargo, el Congreso de la República, controlada por la oposición, removió esta facultad constitucional y lo hizo de manera arbitraria. El Congreso no tiene la posibilidad de remover normas constitucionales. Para hacer reformas constitucionales se necesita todo un proceso, pero el Congreso lo removió de manera inconstitucional. El gobierno de Pedro Castillo apeló al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, controlado por este Congreso de extrema derecha, le dijo que no. Y de esa manera, pues el presidente quedó imposibilitado de solucionar de manera política los conflictos institucionales. Lo único que le quedaba al presidente ante una institucionalidad
destruida por parte de la misma derecha ante un tribunal constitucional que se ponía al margen de la Constitución y ante un Congreso que también se ponía al margen de la Constitución, era también desconocer la ilegalidad, ¿no? Y eso fue lo que hizo durante la proclama del 7 de diciembre del año pasado, ¿no? La derecha se esfuerza en decir que hubo un golpe de Estado. En realidad, el golpe de Estado se produjo desde, bueno, la planificación del golpe de Estado se produjo desde antes que el mismo presidente Castillo tome el poder, y estos pasos de remover la cuestión de confianza, de acosarlo judicialmente, de enjuiciar a sus familiares, todo ello estuvo preparando y abonando el terreno para que se quebrara el orden institucional, ¿no? Lo que hizo el presidente Castillo fue, en última instancia, defender lo poco que quedaba de institucionalidad al ordenar pues la intervención del Tribunal Constitucional corrupto, la disolución de un Congreso impopular y en fin, ¿no? El reordenamiento de toda una serie de instituciones que hoy en día se ve que son pues gérmenes de corrupción, ¿no? La Fiscalía un germen de corrupción, el Congreso un germen de corrupción, el Tribunal Constitucional un germen de corrupción, y bueno, lo que quería hacer el presidente Castillo era precisamente refundar estas instituciones, ¿no? Tú decías justamente que no es la primera vez que este Tribunal Constitucional actúa de manera ilegal. Sí, sí, he mencionado este caso de la remoción de facultades del presidente Pedro Castillo, pero no es la única, ¿no? Ha también permitido que se reformen una serie de derechos de la población, como el derecho al referéndum. El Congreso removió el derecho al referéndum y el Tribunal Constitucional lo aprobó. Y cuando ya cayó el presidente Castillo, ha ordenado la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación y la intervención, si no me equivoco, de la Defensoría del Pueblo, una serie de resoluciones con la finalidad de beneficiar a un sector político que es, como digo, la derecha más rancia, ¿no? Y todas al margen de la Constitución, ¿no? Al margen de las leyes, pero tienen la mayoría, tienen el aval también del Parlamento, que es finalmente el Parlamento el que elige a los miembros del Tribunal Constitucional, y entonces, bueno, tienen el silencio del Poder Ejecutivo que se sostiene también por la complicidad del Legislativo, del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la Nación. Entonces, tienen toda la cancha servida para cometer las arbitrariedades que quieran, ¿no? Recientemente, ahora último, se ha producido esta crisis nueva institucional en la que, bueno, se ha logrado remover a la fiscal de la Nación, que era funcional a la ultraderecha, pero quienes están tomando el control ahora de la fiscalía son este sector de derecha moderada, ¿no? Que complotó también contra el presidente Pedro Castillo, pero que una vez que el presidente fue removido no se vio recompensada, ¿no? Entonces, ahora este sector de derecha moderada quiere retomar parte del aparato de justicia, buscando evitar pues que la ultraderecha también le perjudique en sus intereses, pero lo que el pueblo quiere es más bien la defensa del voto y la restitución del presidente electo, ¿no? Estas luchas institucionales son luchas entre sectores principalmente de la derecha, ¿no? Cuéntanos, en Perú, ¿quién manda hoy? ¿Dina Boluarte o el Fujimorismo? Sí, no, Dina Boluarte se sostiene ahí como la careta de un gobierno que está en las manos de los partidos más reaccionarios, del Fujimorismo, pero también la representación parlamentaria de Rafael López Aliaga y, en fin, ¿no? Todos estos partidos de extrema derecha que lo que han hecho básicamente ha sido, en fin, ¿no? Repartirse el botín del Estado y garantizar, pues, su influencia en las instituciones de justicia y en la institucionalidad en general con la finalidad de blindarse judicialmente, ¿no? Dina Boluarte, si está ahí, es porque llegó a pactos con el Fujimorismo. Dina Boluarte tenía una serie de casos de corrupción y negoció estos casos de corrupción que ella tenía a cambio de asumir la presidencia y ejecutar pues el programa de gobierno del Fujimorismo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Pero Dina Boluarte es una pieza intercambiable y se podría decir que incluso ella no es la que dirige el Estado, ¿no? Porque quien tiene ahí la expertise y el control y digamos la trayectoria manejando el aparato del Estado es el premier Otárola, ¿no? El premier Otárola tiene una experiencia triste en represión del movimiento popular durante el gobierno de Humala y actualmente pues jugó el mismo rol durante el gobierno de Dina Boluarte. Se puede decir que este sería más bien el cerebro político del gobierno y en la actualidad pues ha llegado a acuerdos con el Fujimorismo de manera que se sostenga tanto este gobierno con la careta de Dina Boluarte como también el Fujimorismo pueda viabilizar desde el Parlamento sus propuestas, digamos, con la finalidad de proteger sus intereses y blindarse, ¿no?
También para una audiencia que nos ve fuera del Perú y que no está necesariamente familiarizada con toda esta secuencia de eventos, dan un golpe contra el presidente democráticamente electo Pedro Castillo. Dina Boluarte era su vicepresidenta y Pedro Castillo llega como un candidato y como un presidente con una agenda progresista. En definitiva, Dina Boluarte debería, énfasis en debería, haber seguido legislando o promoviendo una agenda tal cual la llevó al poder. ¿Traicionó entonces a la agenda del progresismo de Castillo, Dina Boluarte? Sí, por supuesto, por supuesto. Dina Boluarte había llegado con el Partido Perú Libre, que tenía una ideología bastante de izquierdas y un programa bastante de izquierdas, pero al asumir pues cargos públicos en el Estado, parece que le gustó mucho los sueldos que se disfrutan lo que disfrutan los altos funcionarios, ¿no? Los sueldos altísimos que gana un ministro o un alto funcionario del Estado. Entonces, claro, Dina Boluarte se fue apartando cada vez más. Primero del Partido Perú Libre y luego del mismo presidente Pedro Castillo, ¿no? Poco antes de que Pedro Castillo fuera destituido, ya estaba claro que Dina Boluarte tenía cercanías con el fujimorismo y por eso Pedro Castillo la destituye de su cargo. Pedro Castillo destituye a Dina Boluarte y porque ya estaba claro que Dina Boluarte era una infiltrada, ¿no? del fujimorismo y bueno, luego sucede lo que sabemos, ¿no? Dina Boluarte negocia con el fujimorismo la absolución de sus casos en la justicia y con ello pues ella asume la presidencia y es actualmente sostenida por el Parlamento de mayoría fujimorista y de mayoría ultraderechista, ¿no? Pero, en fin, es lamentable, ¿no? Porque como bien señalas, Dina Boluarte fue la vicepresidente de Pedro Castillo y en principio llegó al poder defendiendo un programa de transformaciones radicales, ¿no? El programa de Pedro Castillo en su inicio llamaba a una asamblea constituyente, a una transformación general del Estado, del modelo económico. Entonces, sí, pues, ¿no? Dina Boluarte traicionó el programa para salvar sus propios intereses, ¿no? Cuéntanos qué es hoy, dónde está Pedro Castillo. Las rejas. Actualmente el presidente Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde están recluidos los presidentes que han sido acusados por algún delito de corrupción. Trágicamente ha salido recientemente el presidente, perdón, el dictador Fujimori, mientras que el presidente Pedro Castillo se mantiene ahí en una de las ironías, ¿no? En una de las ironías, sí, pues, ¿no? Y de las injusticias, ¿no es cierto?, que coronan a este régimen actual, ¿no? Mientras que el presidente de los peruanos, el presidente del pueblo, el maestro rural, está preso por de alguna manera rebelarse contra la ilegalidad y la arbitrariedad del Congreso y del Tribunal Constitucional, el dictador que disolvió el Parlamento de manera completamente ilegal y robó pues cuanto pudo y violó cuantos derechos humanos había también, ¿no? Sale libre, ¿no? Pero eso demuestra hasta qué punto el fujimorismo controla, ¿no? Los aparatos de justicia y en fin, el gobierno, ¿no? Nuestro presidente Pedro Castillo sigue recluido, pero eso no quiere decir que el espíritu de él haya amainado. No vemos que está mandando mensajes, pronunciándose a veces sobre las decisiones que toman algunos presidentes que se hacen llamar progresistas. Hace poco criticó a Boric por recibir a Dina Boluarte y tener una reunión con Dina Boluarte. Y esto es importante, ¿no? Porque permite mostrar al pueblo, a los compatriotas, que sigue ahí el presidente, ¿no? Que su espíritu no ha disminuido y, digamos, eso permite mantener también vivas las esperanzas del pueblo de que pueda reponerse el gobierno ilegalmente depuesto, ¿no? César, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con César Burga directamente desde Lima sobre la constitucionalidad en el Perú. César, sociólogo. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con César Burga directamente desde Lima. César, sociólogo, estamos hablando sobre la constitucionalidad en el Perú y en días recientes, César, fue puesto en libertad el expresidente Alberto Fujimori, que estaba cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es tu lectura del proceso por el cual se decidió precisamente en la Corte Constitucional dejarlo en libertad? En realidad, el proceso que inicia este problema fue el indulto otorgado por Kuczynski en el año 2018, si no me El presidente Kuczynski. el expresidente Kuczynski otorga un indulto negociando salvarse de su vacancia. El presidente Kuczynski está acusado de casos de corrupción y para salvarse de su vacancia negocia con un sector del fujimorismo el indulto Fujimori, un indulto que no tenía ninguna base legal, pero él lo negocia para salvarse de su vacancia, ¿no? Entonces, Fujimori es indultado en la Navidad del año 2018, si no me equivoco, y perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera esta sentencia de tipo ilegal porque, en fin, no correspondía el indulto por delitos de lesa humanidad. Entonces, todo este proceso ha seguido una trayectoria judicial bastante engorrosa. Fujimori fue devuelto a prisión y ahora se está tratando de volver a sacar este caso, ¿no? Lo cierto es que se lo indulta en un contexto bastante particular, ¿no? Porque se le indulta el mismo día se lo libera, que se conmemoraba un año el aniversario de la proclama del presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, parece mucha coincidencia, parece que se quería opacar el creciente movimiento popular y la protesta popular por el aniversario del golpe congresal, ¿no? Y tratar de, en todo caso, restregar la victoria de estos sectores ultraderechistas, ¿no? También es cierto que esta liberación de Fujimori ha sido aprovechada por otros sectores de la derecha para poner en agenda la discusión sobre los derechos humanos, que son por supuesto muy importantes, pero buscando opacar también la lucha política que no es menos importante, ¿no? Entonces, es muy confuso, habrá que ver qué hilos se han movido para definir la liberación del dictador Fujimori en la actualidad, pero evidentemente es una afrenta a todas las víctimas de la dictadura, al pueblo llano, y es un gesto, digamos, de poder del régimen actual, ¿no? O una suerte de arbitrariedad que se permiten, dado su control de las instituciones de justicia, el Parlamento y la sumisión del Poder Ejecutivo hacia el Fujimorismo, ¿no? Hay que recordar que Fujimori no puede salir de prisión si es que Dina Boluarte no autoriza dicha salida, si es que no confirme el indulto. Entonces, es una muestra de poder también, ¿no? De estos sectores reaccionarios. ¿Cómo es tu lectura respecto al proceso legal que se sigue contra la hija de Alberto Fujimori? Estamos hablando de Keiko Fujimori, que es la líder del movimiento que le llaman Fuerza Popular y que por lo menos las acusaciones son de lavado de dinero, por lo menos. Sí, sí, en realidad el financiamiento ilícito es una de las características del Fujimorismo, ¿no? Sus vinculaciones con el narcotráfico, sus vinculaciones con el crimen organizado. Ahora bien, eh, yo desconfío de que estos casos vayan a llegar a buen puerto cuando el control del aparato de justicia y del Tribunal Constitucional sigue en manos de los sectores más rancios de la derecha, ¿no? Si justamente esto se logró o esto se buscó con la finalidad de blindar a estas fuerzas políticas, veo muy poco probable que se puedan materializar en sentencias firmes, ¿no? También es cierto, y hay que señalarlo, que se han cometido muchos errores en los juicios contra Keiko Fujimori, ¿no? En lugar de ir por el lado del financiamiento ilícito, se quiso eh, acusar a Keiko por lavado de activos, un delito que puede ser real y que seguramente hay muchos indicios de que sea real, pero que es muy difícil de probar. Entonces, y la complicidad de los testaferros que tiene el Fujimorismo permite blindar un poco a la lideresa, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos ahora, si a la dificultad del caso le sumamos ahora el control de la fiscalía
y de los aparatos de justicia, yo veo muy poco probable que los casos abiertos contra Keiko vayan a terminar en buen puerto, y no solamente los casos contra Keiko, sino contra toda la familia Fujimori, ¿no? Recordemos que además de Keiko, su hermano menor Kenji está también acusado por tráfico de influencias, justamente durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Él traficó, ¿no es cierto?, con votos a cambio de la liberación de su padre, y eso era un delito a todas luces, y hasta ahora el señor sigue paseándose de manera libre, ¿no? Entonces, sí, pues el control de los aparatos de justicia finalmente abona a que estos procesos no terminen con sentencias firmes y que la impunidad reine, ¿no? Y tú dices también que políticamente hay movimientos antifujimoristas y también señalas de que hay divisiones dentro de la derecha, pero también dentro de la izquierda. Cuéntanos cuál es ese panorama respecto, digamos, a las protestas, a la oposición, a quienes se oponen a esta situación. Sí, en realidad la crisis política en el Perú es tan compleja porque no hay un bloque sólido que, digamos, se presente como una alternativa frente a la crisis institucional. La derecha está en conflictos internos, la izquierda también está en conflictos internos, y se puede decir que claro, hay una derecha antifujimorista y hay una derecha fujimorista, y estos dos sectores están en pugna, y hay una izquierda, digamos, institucional, más bien liberal, que podríamos decir cercana a lo que representa Boric en Chile, y hay otra izquierda mucho más, digamos, popular, mucho más radical, cercana a los procesos progresistas de principios del siglo XXI, ¿no es cierto?, que busca una transformación mucho más democratizadora del país, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que el conflicto se produce entre todas las partes, y no llega a un buen puerto, ¿no? Desde la perspectiva que yo manejo, y también en fin, manejamos con otros compañeros de la organización de la cual soy parte, la salida es siempre un proceso democrático popular, ¿no? Que se traduzca en participación activa de la población, y esto representaba el presidente Pedro Castillo. Entonces, el sector de la izquierda que abandonó al presidente Pedro Castillo por diferentes motivos, en última instancia, lo que hacía era abandonar la posibilidad de un proyecto de transformación desde los sectores populares, ¿no? Y en ese sentido, pues, contribuyó también de alguna manera a aislar al gobierno y a facilitar el golpe, ¿no? Se podía esperar esto de la derecha y de la ultraderecha, pero un poquito fue bastante, bueno, duro verlo de parte de la izquierda, ¿no? Pero es la situación actual, ¿no? Hay una serie de proyectos en disputas, repito, ¿no? Hay un proyecto de extrema derecha, hay un proyecto de derecha moderada, hay un proyecto de progresismo liberal, por decirlo así, y hay un proyecto de progresismo popular, si se quiere decir, ¿no? Más cercano a los procesos de inicios del siglo XXI, ¿no? A los procesos que se desarrollaron en Bolivia, en Venezuela en su momento. Y bueno, en ese proceso, como digo, ¿no? Algunos estamos a favor de las propuestas mucho más democratizadoras. ¿Posibilidades de adelanto en las elecciones? Es muy difícil, es muy difícil. Primero porque los sectores populares, muchos de ellos no se sienten representados por esta consigna, sienten que es legitimar el escamoteo que se hizo a su votación, y los sectores de izquierda que están a favor de esta propuesta no empatan con estos sectores populares, sino que los acusan de castillistas, ¿no? Y se utiliza de manera peyorativa, ¿no? Entonces, si es que se puede lograr de alguna manera el adelanto de elecciones, esto solamente puede ser por la presión popular, pero si es que hay estas brechas entre sectores de izquierda y sectores populares, no se va a lograr, ¿no? Y naturalmente, actualmente el poder lo tiene la extrema derecha. Ahora, hay una posibilidad de que se pueda lograr el adelanto de elecciones, pero de una manera más bien institucional. Como señalé, hace poco se ha cambiado a la fiscal de la Nación, se la depuso por estos casos de corrupción que tuvo, y ha asumido un personaje mucho más cercano a esta derecha moderada. Entonces, hemos visto ya cómo en la crisis política de los últimos 7 años se ha utilizado la Fiscalía de la Nación para atacar al Poder Ejecutivo, al Legislativo, en este cambalache de mutuas acusaciones, ¿no? Entonces, el sector de la derecha moderada, que pide también un adelanto de elecciones,
puede utilizar la fiscalía como un mecanismo de presión para comprometer a la presidenta Boluarte, que, bueno, es una presidenta vulnerable, como hemos dicho, con esta propuesta de adelanto de elecciones, pero sería una movida desde la derecha y no una movida desde los sectores populares, ¿no? Si se logra algo, si se logra caer el régimen, lo óptimo sería que sea por una gesta popular y no por arreglos y componendas entre los grupos de poder, ¿no? Pero bueno, ese sería el panorama. César, por último, te leo quien ha escrito en Twitter un mensaje. Estamos hablando de Ria Yalar y leo el mensaje que ha escrito en Twitter. Dice: la derecha en América Latina, cuando pierde las elecciones, se dedica a tumbar los gobiernos, a sabotearlos y a no dejarlos gobernar. Y cuando gobiernan, entregan los países en crisis económicas, quebrados y en la pobreza. Tu reacción. No, totalmente de acuerdo, y en nuestro país es un caso claro, ¿no? Se sacó al presidente Pedro Castillo y desde entonces solamente ha habido deterioro de la actividad económica, nos hemos encontrado en una recesión profunda, la pobreza ha incrementado considerablemente, en fin, ese es el resultado de este gobierno de la derecha, ¿no? Que en un año ha pauperizado al país y cuando se acusaba a Pedro Castillo de llevar al país al desastre, en realidad quienes han llevado el país al desastre han sido estos sectores, ¿no? En fin, estoy de acuerdo con esa publicación. César Burga, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto.